Segunda ronda. El bar entero temblaba. Los gritos del público llenaban el lugar mientras el aire se volvía cada vez más pesado. El martillo seguía en pie, con dificultad. Pero seguía de pie. La sangre de una pequeña herida bajaba por su ceja mientras respiraba con fuerza. Enfrente de él. Yu Boyka no se movía. Su respiración era lenta. Pero sus ojos no eran normales. La ira seguía ahí, ardiendo. El público lo sentía. ¿Qué le pasa a ese chico? Da miedo. Su mirada cambió. En la mente de Yu. Oscuridad, el ring, y la voz. Yuri Boyka. Contrólate. Pero Yu apenas escuchaba. Porque las palabras de antes seguían resonando. Vete con tu mami. Su cuerpo se tensó. Y entonces. Segunda ronda. El martillo rugió y avanzó primero. Golpe pesado. Pero Yu reaccionó. Se movió al costado. Más rápido que antes. Mucho más rápido. El martillo abrió los ojos. ¿Qué? Yu golpeó. Directo. El impacto hizo retroceder al hombre. Otro golpe. Más fuerte. Más preciso. El público comenzó a gritar. No lo deja respirar. ¿De dónde salió este tipo? El martillo intentó responder. Lanzó un golpe amplio. Yu lo esquivó. Sin dudar. Sin miedo. Y respondió inmediatamente. Golpe. Movimiento. Otro golpe. Todo era más agresivo ahora. Más brutal. La ira dentro de Yu seguía creciendo. Pero ya no era solo rabia. Era presión acumulada. Años enteros de rechazo. Liberándose. El martillo retrocedió otra vez. Su expresión cambió. Ahora. Había miedo. Oye, cálmate. Yu avanzó nuevamente. Sin detenerse. El público rugía. Pero para él. Todo sonaba lejano. Solo veía a su oponente. Solo escuchaba su respiración. Ya basta. La voz en su mente. Yuri Boyka. No pelees con odio. Pero Yu lanzó otro golpe. El martillo cayó de rodillas. El silencio explotó en el lugar. Nadie esperaba eso. Yu quedó frente a él, respirando con fuerza. Sus puños temblaban. Por un segundo. Parecía que iba a seguir. Pero entonces. La voz volvió. Si la ira te controla. Seguirás siendo débil. El cuerpo de Yu se tensó. Su respiración era caótica. Pero lentamente. Bajó los puños. El árbitro improvisado entró rápidamente. Se acabó. El público explotó en gritos. Yu Boyka ganara. Pero Yu no celebró, no levantó las manos, solo miró al suelo, porque dentro de él entendía algo importante. Había ganado, sí, pero también había estado muy cerca de perderse a sí mismo, y eso era mucho más peligroso que cualquier rival. $20.000. El bar seguía temblando. Los gritos del público llenaban cada rincón mientras la tensión de la pelea aún permanecía en el aire. El martillo seguía en el suelo, respirando con dificultad. Y frente a él. Yu Boyka permanecía inmóvil. Su pecho subía y bajaba lentamente. Pero su mirada. Ya no estaba perdida. Poco a poco. La ira empezó a apagarse. Entonces. Una voz rompió el ruido del lugar. Tenemos ganador. El público explotó nuevamente. Benson subió rápidamente al centro con el micrófono en la mano. Nadie esperaba esto esta noche. Señaló a Yu. Un completo desconocido acaba de derrotar al martillo. Los gritos aumentaron. Y su nombre es. Benson levantó el brazo de Yu. Yu Boyka. El nombre resonó por todo el bar. Algunos lo gritaban. Otros simplemente lo observaban en silencio. Porque ahora. Nadie se estaba riendo. ¿Qué demonios fue esa velocidad? Ese chico da miedo. No parecía humano al final. Pero Yu no reaccionó. Solo escuchaba. En silencio. Porque para él. Todo eso era extraño. Toda su vida había sido ignorado. Y ahora. Todas las miradas estaban sobre él. Benson sonrió ampliamente. Y como prometimos. Sacó un maletín negro. Lo abrió lentamente. Fajos de billetes. El público silbó y gritó. $20.000 en efectivo. Benson empujó el maletín hacia Yu. Todo tuyo, chico. Yu observó el dinero. Silencio. Hace unas semanas. No tenía nada. Ni hogar. Ni familia. Ni un lugar al cual volver. Y ahora. $20.000 estaban frente a él. Pero lo extraño. Era que el dinero no fue lo primero que sintió. No, lo primero. Fue algo diferente. Respeto. No falso. No vacío. Real. El público seguía hablando sobre él. Sobre Yu Boyka. Ese nombre. El nombre que él eligió. Y por primera vez. Sentía que realmente existía. Entonces. En su mente. La oscuridad apareció nuevamente. El ring. Y Yuri Boyka. Boyka observaba en silencio. Ganaste. Yu bajó ligeramente la mirada. Sí. Pero Boyka continuó.
El dinero no importa. Silencio. Lo importante es lo que aprendiste. Yu recordó la pelea, la ira, el odio, la sensación de perder el control. Apretó lentamente el maletín. Casi me dejo llevar. Boika asintió. Y por eso sigues siendo débil. Pero esta vez, Yu no se molestó, porque entendía. La fuerza no era solo golpear más fuerte, era controlarse, dominarse. Y él aún tenía mucho que aprender. Pero esta noche había dado el primer paso real, mientras el público seguía gritando su nombre. Yu tomó el maletín y caminó hacia la salida, sin sonreír, sin presumir, porque dentro de él, algo mucho más grande. Apenas estaba comenzando. Silencio después del ruido. El bar seguía lleno de ruido. Gritos, risas y apuestas se mezclaban por todo el lugar mientras el humo y el olor a alcohol llenaban el ambiente. Pero Yu Boika ya no estaba pensando en la pelea. Después de derrotar al martillo, bajó lentamente del ring sin decir una sola palabra. El maletín con los $20,000 seguía en su mano, aunque parecía no importarle demasiado. Las personas comenzaron a abrirle paso. Ahora las miradas eran diferentes. Antes era solo un desconocido. Ahora todos hablaban de él. Ese chico es Yu Boika. ¿Viste cómo peleó? Da miedo. Pero Yu ignoró completamente las voces. Su cuerpo estaba cansado. Sus brazos le dolían y todavía sentía el peso de la pelea en cada músculo. Aún así, siguió caminando hasta llegar a una mesa alejada, al fondo del bar. Un lugar silencioso, lejos del ruido principal. Yu tomó asiento lentamente. Por primera vez en toda la noche, pudo respirar tranquilo. Una camarera se acercó a él con una pequeña libreta. ¿Qué vas a pedir? Yu levantó un poco la mirada. Algo de comer. La mujer asintió. ¿Y para tomar? Hubo unos segundos de silencio. Whisky. La camarera volvió a asentir y se alejó. Yu apoyó ambos brazos sobre la mesa mientras observaba el lugar en silencio. Entonces, la oscuridad apareció nuevamente en su mente. El ring, el vacío. Y frente a él, Yu y Boika. Boika permanecía de pie con los brazos cruzados mientras observaba a Yu en silencio. ¿Ganaste dinero?, dijo finalmente. Yu apoyó la espalda en la silla. Sí. ¿Y cómo te sientes? La pregunta quedó flotando. Yu pensó unos segundos. Recordó la pelea. Recordó los gritos. Recordó la ira que sintió cuando el martillo habló de su madre. Luego respondió con sinceridad. Vacío. Boika no pareció sorprendido. Porque eso no era lo que estabas buscando. Yu bajó un poco la mirada. Era verdad. El dinero ayudaba. Claro que ayudaba. Pero no borraba el abandono. No cambiaba el pasado. No hacía desaparecer los recuerdos. La camarera regresó con un plato de comida y un vaso de whisky. Aquí tienes. Yu asintió levemente. Tomó el vaso entre sus manos y observó el líquido unos segundos antes de darle un pequeño trago. El sabor fuerte quemó ligeramente su garganta. Pero él no reaccionó. Porque el dolor ya se había vuelto algo normal en su vida. Entonces la voz de Boika volvió a escucharse. La ira te hizo ganar. Yu dejó lentamente el vaso sobre la mesa. Lo sé. Pero también casi te hizo perder el control. Silencio. Yu observó el reflejo de las luces dentro del whisky. Ya no veía al chico débil de antes. Pero tampoco veía a alguien completo. Todavía no. Entonces dime, murmuró Yu. ¿Cómo me vuelvo más fuerte? Boika lo observó fijamente antes de responder. Disciplina. Una sola palabra. La ira es fuego. La disciplina es control. Yu permaneció en silencio escuchando cada palabra. Por primera vez en mucho tiempo. No estaba peleando. Solo estaba aprendiendo. Mientras la ciudad seguía viva afuera y el ruido del bar continuaba a lo lejos. Yu Boika entendió algo importante. La pelea de esa noche no había sido el final. Solo había sido el comienzo. Un lugar propio. La noche seguía viva cuando Yu Boika terminó de comer. El bar continuaba lleno de ruido. Algunos hombres seguían hablando sobre la pelea mientras otros apostaban en nuevos combates improvisados. Pero Yu ya no estaba interesado en quedarse. Tomó el último trago de whisky y dejó lentamente el vaso sobre la mesa. Luego abrió el maletín. Los fajos de dinero seguían ahí. $20,000. Hace apenas unas semanas, no tenía absolutamente nada. Ni un hogar, ni una familia, ni un lugar donde quedarse. Y ahora estaba sentado en un bar, después de ganar una pelea ilegal, con más dinero del que había tenido en toda su vida. Pero aún así, seguía sintiéndose vacío. Yu sacó algunos billetes y los dejó sobre la mesa para pagar la comida y la bebida. La camarera lo observó sorprendida. Oye, esto es demasiado. Yu se levantó lentamente. Quédate con el resto. La mujer abrió un poco los ojos, pero antes de poder responder, Yu ya estaba caminando hacia la salida.
Las personas dentro del bar volvieron a mirarlo mientras pasaba. Algunos seguían impresionados por la pelea. Otros simplemente le tenían miedo. Ese tipo está loco. ¿Viste cómo peleó? Yu Boika. El nombre comenzaba a extenderse. Pero a Yu no le importaba. Empujó la puerta del bar y salió nuevamente a las calles nocturnas de la ciudad. El aire frío golpeó su rostro. Silencio. Por primera vez en mucho tiempo, podía caminar sin escuchar burlas o críticas. Solo estaban él y la ciudad. Entonces volvió a pensar en el pequeño departamento donde estaba viviendo. Las paredes viejas. El espacio reducido. La sensación incómoda. Era mejor que la calle. Pero no era suficiente. Joe levantó lentamente la mirada hacia las luces de la ciudad. Necesito algo mejor. La oscuridad apareció otra vez dentro de su mente. El ring vacío. Y Yuri Boika observándolo en silencio. ¿Qué piensas hacer? Joe respondió sin dudar. Comprar una casa. Boika levantó ligeramente una ceja. ¿Una casa? Sí. Joe cerró lentamente los puños. Quiero un lugar tranquilo. Un lugar donde nadie me moleste. Un lugar, mío. Silencio. Boika siguió observándolo unos segundos. Luego asintió lentamente. Eso no está mal. Joe abrió los ojos nuevamente. La decisión ya estaba tomada. No quería seguir sobreviviendo. Quería empezar a vivir bajo sus propias reglas. Sin depender de nadie. Sin volver a ser abandonado. Y por primera vez. Sentía que realmente podía hacerlo. Joe comenzó a caminar nuevamente por las calles iluminadas. Pero ahora sus pasos tenían un destino. Ya no era el chico rechazado que dormía donde podía. Ahora era Yu Boika. Y esta vez. Construiría algo propio. La mañana después la ciudad seguía despierta cuando Yu Boika regresó al pequeño departamento que estaba alquilando. Las calles aún tenían movimiento. Luces. Autos. Personas caminando sin rumbo. Pero Yu ya estaba cansado. La pelea contra el martillo había dejado su cuerpo agotado. Cuando abrió la puerta del departamento, el silencio lo recibió nuevamente. El lugar seguía siendo pequeño y frío. Una cama, una mesa, una ventana. Nada más. Pero al menos. Era tranquilo. Yu dejó el maletín con el dinero sobre la mesa y se quitó lentamente la chaqueta. Su cuerpo todavía resentía los golpes. Cada músculo le dolía. Incluso respirar profundamente era incómodo. Pero aún así. No se quejó. Porque para él, el dolor ya se había vuelto parte de su rutina. Caminó lentamente hasta la cama y se dejó caer sobre ella mientras observaba el techo. Entonces. La oscuridad volvió. El espacio mental. El ring vacío. Y frente a él, Yuri Boika. ¿Sobreviviste? Dijo Boika. Joe cerró lentamente los ojos. Sí. Pero apenas fue el comienzo. Silencio. Joe sabía que tenía razón. Había ganado una pelea. Solo una. Eso no significaba que ya fuera fuerte. Todavía estaba lejos de eso. Descansa, dijo Boika finalmente. Tu cuerpo lo necesita. Joe no respondió. Porque el cansancio ya comenzaba a vencerlo. Poco a poco. Sus ojos terminaron cerrándose. Y esa noche. Durmió profundamente por primera vez en mucho tiempo. La mañana siguiente llegó en silencio. La luz del sol atravesó la ventana del pequeño departamento mientras Yu abría lentamente los ojos. Su cuerpo seguía adolorido. Pero su mente. Estaba tranquila. Se levantó lentamente de la cama y miró alrededor del lugar. Las paredes desgastadas. El espacio reducido. La sensación incómoda. Entonces recordó la decisión que había tomado la noche anterior. Necesito una casa. Murmuró para sí mismo. No quería seguir viviendo encerrado en un lugar tan pequeño. Quería un espacio tranquilo. Un lugar donde pudiera entrenar. Descansar. Pensar. Un lugar que realmente sintiera suyo. Después de cambiarse de ropa, Joe tomó parte del dinero del maletín y salió del departamento. La ciudad de día era distinta. Más tranquila. Más normal. Las personas caminaban sin saber quién era él realmente. Y eso le gustaba. Porque Yu no buscaba fama. Solo avanzar. Mientras caminaba por distintas calles, comenzó a observar anuncios de venta de propiedades y pequeños negocios inmobiliarios. Casas pequeñas. Departamentos modernos. Lugares alejados del ruido. Joe siguió caminando en silencio observando cada opción. Entonces. Una llamó su atención. Una casa ubicada en una zona más tranquila de la ciudad. Lejos del centro. Lejos del ruido. No era enorme. Pero sí cómoda. Y sobre todo. Se veía silenciosa. Joe levantó lentamente la mirada hacia la casa. Por alguna razón. Sintió calma al verla. Y eso no era algo común en él. La casa a la mañana era tranquila. El viento movía suavemente los árboles de la calle mientras Yu Boika permanecía frente a la casa en silencio. La observaba detenidamente. No era una mansión. No era lujosa. Pero tenía algo que le gustaba.
Tranquilidad. La casa estaba un poco alejada del ruido de la ciudad. Tenía un pequeño patio, ventanas amplias y suficiente espacio para vivir cómodamente. Yu podía imaginarlo. Entrenando ahí. Durmiendo sin escuchar gritos. Viviendo sin depender de nadie. Por primera vez. Un lugar realmente suyo. Entonces la puerta de la inmobiliaria cercana se abrió. Un hombre de traje salió con una carpeta en la mano. El vendedor, al ver a Yu, lo observó unos segundos de arriba a abajo. La ropa sencilla. La mirada seria. El silencio incómodo que transmitía. ¿Puedo ayudarte?, preguntó el hombre. Yu desvió lentamente la mirada hacia él. Vine por la casa. El vendedor levantó ligeramente una ceja. ¿La casa? Yu asintió. Quiero comprarla. Por unos segundos hubo silencio. El vendedor parecía sorprendido. Tal vez porque Yu se veía demasiado joven. O porque no parecía alguien con dinero suficiente para comprar una propiedad. Bueno, dijo el hombre mientras acomodaba sus lentes. La casa aún está disponible, pero no es barata. Yu no respondió de inmediato. Simplemente abrió el maletín que llevaba consigo. Los fajos de dinero quedaron visibles por un instante. El vendedor abrió un poco los ojos. Ya veo. Yu cerró nuevamente el maletín. ¿Entonces? El hombre tosió ligeramente para recuperar la compostura. Claro. Podemos hablar dentro si deseas. Yu siguió al vendedor hacia la oficina. El lugar era limpio y silencioso. Muy diferente al bar de la noche anterior. El vendedor comenzó a mostrar documentos y hablar sobre la propiedad, pero Yu apenas escuchaba la mitad. Su mirada seguía pensando en la casa. En la sensación de calma que le daba. Tiene 2 habitaciones, explicó el hombre. Un espacio amplio en la parte trasera y buena privacidad. Privacidad. Esa palabra llamó la atención de Yu. Eso era exactamente lo que buscaba. Un lugar donde nadie lo molestara. Donde pudiera entrenar, pensar, y vivir bajo sus propias reglas. La compraré, dijo Yu sin dudar. El vendedor volvió a sorprenderse. ¿Así de rápido? Sí, no había dudas en su voz. Porque Yu ya había tomado la decisión desde que vio aquella casa. Mientras el vendedor comenzaba a preparar los papeles, Yu dirigió la mirada hacia la ventana de la oficina. La luz del sol iluminaba la calle tranquila. Y por primera vez en mucho tiempo. Sintió algo parecido a paz. Entonces, en el fondo de su mente, la voz de Yuri Boyka apareció nuevamente. Un lugar tranquilo. Yu cerró lentamente los ojos. Sí. No está mal. Una pequeña sonrisa apareció apenas por un segundo en el rostro de Yu. Porque después de tanto rechazo. Después de tanto abandono. Finalmente estaba construyendo algo propio. Un nuevo comienzo. El proceso fue rápido. Demasiado rápido para lo que Yu esperaba. El vendedor todavía parecía sorprendido mientras organizaba los últimos documentos sobre el escritorio. Entonces, felicidades, dijo finalmente mientras le entregaba las llaves. La casa ahora es tuya. Yu observó las llaves en silencio. Pequeñas, simples, pero para él significaban algo enorme, porque esas llaves abrían un lugar que le pertenecía únicamente a él, sin depender de nadie, sin reglas ajenas, sin rechazo. Yu tomó las llaves lentamente. Gracias. El vendedor asintió mientras aún intentaba comprender cómo un joven tan callado había comprado una casa prácticamente al instante. Pero Yu ya no pensaba quedarse ahí. Guardó las llaves y salió nuevamente a la calle. El viento sopló suavemente mientras observaba la casa una vez más. Su casa. Todavía se sentía extraño pensar eso. Pero no desagradable. No. Se sentía bien. Después de unos segundos, Yu comenzó a caminar de regreso al pequeño departamento que había estado alquilando. El lugar donde había dormido después de ser abandonado. El lugar donde comenzó a cambiar. Cuando llegó, abrió lentamente la puerta y observó el interior. Seguía igual de vacío. La cama pequeña. La mesa desgastada. La ventana silenciosa. Yu soltó un pequeño suspiro. No tenía muchas cosas. Realmente nunca había tenido demasiado. Solo algo de ropa, algunos objetos básicos y pocas pertenencias personales. Nada importante. Nada que realmente conectara con su antiguo pasado. Comenzó a guardar todo lentamente. Sin prisa. Sin nostalgia. Porque ya no sentía apego por ese lugar. Mientras acomodaba sus pocas cosas, su mirada se detuvo un momento en el reflejo de la ventana. Se observó en silencio. La misma ropa sencilla de siempre. Oscura. Desgastada. Sin personalidad. Entonces pensó en algo. Ahora tenía una casa, dinero, y una nueva identidad. Pero su apariencia seguía siendo la del chico débil que todos despreciaban. Yu desvió lentamente la mirada. Necesito un cambio. La oscuridad apareció nuevamente dentro de su mente. El ring vacío. Y Yuri Boyka observándolo. Finalmente entiendes. Yu cruzó ligeramente los brazos.
¿Qué cosa? Boika respondió con calma. La forma en que te presentas también importa. Silencio. Un peleador no solo cambia por dentro, también por fuera. Yu volvió a mirar su ropa. Era cierto. Ya no era la misma persona de antes. Entonces, ¿por qué seguir viéndose como alguien atrapado en ese pasado? Mañana compraré ropa nueva. Boika asintió lentamente. Bien. Yu terminó de guardar sus cosas y tomó las bolsas. Luego dirigió una última mirada al pequeño departamento. No había odio. No había tristeza. Porque ese lugar solo había sido una etapa. Una parte del camino. Entonces apagó las luces y salió del departamento por última vez. Sin mirar atrás. Porque ahora, la Academia Saikai. La Academia Saikai seguía igual que siempre. Elegante. Prestigiosa. Perfecta por fuera. Los estudiantes caminaban por los pasillos hablando sobre competencias, talentos y actividades escolares como si nada hubiera cambiado. Pero lejos de las aulas y del ambiente tranquilo de la escuela, en otra parte de la academia, el sonido de golpes resonaba constantemente. El club de karate estaba lleno de energía. Más rápido. No bajes la guardia. Los estudiantes entrenaban intensamente mientras el entrenador observaba cada movimiento con seriedad. Y en el centro del dojo destacaba una sola persona, Miko Mikadono. Sus movimientos eran rápidos y precisos. Cada golpe que daba hacía retroceder a su oponente. Increíble como siempre, Miko. Es demasiado fuerte. Nadie puede seguirle el ritmo. Ella ya estaba acostumbrada a escuchar ese tipo de comentarios. La admiraban, la reconocían, la respetaban. Después de todo, Miko era considerada una de las estudiantes más talentosas de toda la Academia Saikai. El entrenador cruzó los brazos mientras observaba el entrenamiento. Concéntrense. El torneo interescolar se acerca. Todos respondieron rápidamente. Pero mientras el entrenamiento continuaba, un pequeño grupo de estudiantes comenzó a murmurar cerca del fondo del dojo. Oigan. ¿Supieron lo de Yu? Algunos soltaron pequeñas risas. ¿El inútil? Sí. Lo expulsaron oficialmente. Miko siguió golpeando el saco de entrenamiento. Era cuestión de tiempo. Su voz sonó completamente indiferente. Nunca encajó aquí. Los demás estudiantes asintieron. Sí, siempre estaba solo. No tenía ningún talento. Golpe. Miko lanzó otra patada con fuerza. Pero por alguna razón. Recordó algo. La última mirada de Yu antes de desaparecer. Vacía. Fría. Distinta. El ceño de Miko se frunció apenas un instante. Era extraño. Como si aquel chico débil hubiera cambiado completamente antes de irse. Miko, ¿te pasa algo? Ella reaccionó rápidamente. Nada. Y volvió a entrenar. Golpe. Esta vez más fuerte que antes. Pero aunque no quisiera admitirlo. La ausencia de Yu comenzaba a sentirse dentro de la academia. Mientras tanto, lejos de Saikai. Yu comenzaba lentamente una nueva vida. Intenciones ocultas. La hora del almuerzo había comenzado en la Academia Saikai. Los pasillos se llenaron rápidamente de estudiantes hablando entre ellos mientras otros caminaban hacia la cafetería o los jardines de la escuela. El ambiente parecía tranquilo, normal, como cualquier otro día. En una mesa cercana a las ventanas de la cafetería, Miko Mikadono se encontraba sentada junto a dos amigas de su clase. Las tres conversaban mientras almorzaban. ¿Escuchaste sobre el torneo de karate? Preguntó una de ellas emocionada. Miko tomó un poco de agua antes de responder. Sí. El entrenador quiere que participe. Obviamente tienes que hacerlo. Seguro ganas otra vez. La otra chica sonrió. Miko siempre termina humillando a todos. Miko soltó una pequeña sonrisa arrogante. No es mi culpa que sean débiles. Las tres continuaron hablando tranquilamente. Pero mientras eso ocurría. En otra parte de la cafetería. 5 chicos se encontraban reunidos alrededor de una mesa alejada. Sus voces eran bajas, discretas, como si no quisieran llamar la atención. Uno de ellos observó alrededor antes de hablar. Entonces, ¿ya escucharon? Otro asintió. Sí. Expulsaron a Yu. Un tercero soltó una pequeña risa. Perfecto. El ambiente entre ellos cambió ligeramente. Había algo extraño en sus miradas. Algo incómodo. Ahora será más fácil. Uno de los chicos apoyó los brazos sobre la mesa. Ese tipo era un problema. Aunque fuera un inútil, siempre estaba ahí molestando. Otro soltó una pequeña carcajada. Y ahora ya no está. Silencio. Entonces el que parecía liderar al grupo habló nuevamente. Aún así, quiero asegurarme de algo. Los demás lo miraron. ¿De qué? El chico entrecerró ligeramente los ojos. Quiero saber dónde terminó ese idiota. La mesa quedó en silencio unos segundos. ¿Para qué? El muchacho sonrió de forma desagradable.
Porque todavía tengo cuentas pendientes con él. Mientras tanto, del otro lado de la cafetería, Nico seguía hablando con sus amigas sin prestar atención a lo que ocurría. Pero por alguna razón, el nombre de Yu seguía apareciendo una y otra vez en distintos lugares de la academia, como un eco que todavía no desaparecía, y muy lejos de Saikai. Sin saber nada de aquello, Yu continuaba alejándose cada vez más de su antiguo mundo. Un nuevo aspecto: el centro comercial estaba lleno de personas, familias caminando, música sonando de fondo, luces brillando por todos lados, y en medio de toda esa multitud, Yu caminaba en silencio. Llevaba varias bolsas en las manos con ropa nueva que había comprado hacía unos minutos, sudaderas oscuras, chaquetas, pantalones más cómodos para entrenar, un estilo completamente diferente al que tenía antes. Porque Yu ya no quería verse como el chico débil que todos ignoraban en la Academia Saikai. Quería cambiar, de verdad. Mientras avanzaba entre las tiendas, su mirada se detuvo por un momento en el reflejo de una vitrina. Se observó en silencio. La ropa había cambiado un poco su apariencia. Pero algo seguía igual. Su cabello rojo. Yu se quedó mirando su reflejo unos segundos más. Ese cabello le recordaba demasiado a su pasado. A Subaru Ayase. A la academia. A todo lo que quería dejar atrás. Entonces sus ojos se movieron lentamente hacia una tienda cercana. Una peluquería. El letrero brillante iluminaba la entrada mientras varias personas eran atendidas dentro. Yu observó el lugar en silencio. Luego pasó una mano por su cabello. Necesito cambiar más, murmuró para sí mismo. La oscuridad apareció nuevamente dentro de su mente. El espacio vacío. Y Yuri Boika observándolo. Finalmente entiendes. Yu levantó ligeramente la mirada. ¿Qué cosa? Boika respondió con calma. Si quieres dejar atrás a quien eras, debes verte diferente también. Silencio. Yu volvió a mirar la peluquería. Luego, sin dudar más, comenzó a caminar hacia la entrada. La campana de la puerta sonó suavemente cuando entró. Una trabajadora levantó la mirada al verlo. Bienvenido. Yu observó el lugar unos segundos antes de responder. Quiero cambiar mi aspecto. La mujer sonrió amablemente. Claro. ¿Qué tipo de corte quieres? Yu guardó silencio unos segundos. Luego miró nuevamente su reflejo en uno de los espejos. Aquella imagen ya no le agradaba, porque seguía viendo rastros del antiguo Yu. Y él ya no quería seguir siendo esa persona. El nuevo Yu. La peluquería permanecía en silencio mientras varias personas eran atendidas frente a los espejos iluminados. Yu seguía sentado observando su reflejo. Su cabello rojo destacaba demasiado. Era imposible no relacionarlo con su antiguo pasado. Con Subaru Ayase. Con la Academia Saikai. Con el chico débil que todos despreciaban. Entonces la trabajadora volvió a hablar. ¿Ya decidiste qué quieres hacer? Yu levantó lentamente la mirada hacia el espejo. Luego habló con calma. Quiero cambiar el color. La mujer asintió. ¿Qué color quieres? Hubo unos segundos de silencio. Entonces Yu respondió. Negro. La trabajadora sonrió ligeramente. ¿Y el corte? Yu observó nuevamente el reflejo de su cabello. Después sacó su teléfono y mostró una imagen. Era un estilo completamente distinto. Cabello negro. Más corto. Más serio. Más frío. La mujer observó la imagen y luego miró a Yu. Ese estilo te quedará bien. Yu no respondió. Solo cerró lentamente los ojos mientras la mujer comenzaba a trabajar. Poco a poco, el cabello rojo comenzó a desaparecer. Cada mechón que caía al suelo parecía llevarse una parte de su antiguo yo. El chico abandonado. El chico humillado. El chico sin talento. Todo eso comenzaba a quedar atrás. Mientras la mujer trabajaba, la oscuridad apareció nuevamente dentro de su mente. El espacio vacío. Y Yuri Boika observándolo. Estás cambiando. Yu permaneció en silencio unos segundos. Necesito hacerlo. Boika cruzó lentamente los brazos. El exterior no te hará fuerte. Lo sé. Yu abrió lentamente los ojos. Pero ya no quiero seguir viendo a esa persona cada vez que miro un espejo. Silencio. Boika lo observó fijamente. Y esta vez no dijo nada. Pasaron varios minutos hasta que finalmente la trabajadora se apartó un poco. Listo. Yu levantó lentamente la mirada hacia el espejo. Y por unos segundos no reaccionó. Porque la persona frente a él se veía completamente diferente. El cabello negro le daba una apariencia más fría y madura. Más seria. Más tranquila. Ya no parecía el mismo chico inseguro de antes. Ahora, su mirada transmitía algo distinto. Determinación. La trabajadora sonrió levemente. Te ves muy diferente. Yu siguió observando el espejo en silencio. Entonces, por primera vez en mucho tiempo,
Sintió que realmente estaba dejando atrás a su antiguo yo. No completamente, pero sí poco a poco. Y cuando se levantó de la silla, el reflejo que dejó atrás ya no parecía pertenecerle al antiguo Yu. Ahora comenzaba a parecerse a Yu Boika. Regreso a casa. Yu continuó observando su reflejo unos segundos más. Todavía era extraño verse diferente. El cabello negro cambiaba completamente su apariencia. Le daba una mirada más fría, más seria, más madura. Como si finalmente estuviera dejando atrás al chico que alguna vez fue. La trabajadora sonrió mientras acomodaba algunas herramientas sobre la mesa. Debo admitir que el cambio quedó bastante bien. Yu apartó lentamente la mirada del espejo. Sí. Su voz sonó tranquila, sin dudas. Porque esta vez el cambio realmente le agradaba. Metió una mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó dinero para pagar. La mujer recibió los billetes y abrió un poco los ojos al ver la cantidad. Es demasiado. Yu tomó las bolsas de ropa que había comprado antes. Quédate con el resto. La trabajadora pareció sorprendida. ¿Seguro? Yu simplemente asintió. Luego caminó hacia la salida. La campana de la puerta sonó suavemente cuando abandonó la peluquería. El aire fresco de la tarde golpeó su rostro mientras las luces del centro comercial comenzaban a encenderse poco a poco. Yu pasó lentamente una mano por su nuevo cabello negro. Todavía se sentía raro, pero no desagradable. No, era como si por primera vez estuviera viendo a alguien distinto en el espejo. Alguien que ya no pertenecía al pasado. Entonces comenzó a caminar. Las bolsas en sus manos se movían suavemente mientras avanzaba entre la multitud. Algunas personas lo miraban de reojo al pasar. Pero nadie lo reconocía. Y eso le gustaba. Porque Yu ya no quería ser relacionado con el chico rechazado de la Academia Saikai. Ahora quería construir algo nuevo. Algo suyo. Mientras caminaba por las calles iluminadas, la voz de Yuri Boika apareció nuevamente dentro de su mente. Ahora sí pareces alguien diferente. Yu levantó ligeramente la mirada hacia el cielo oscuro. Ese era el punto. Boika permaneció en silencio unos segundos antes de hablar otra vez. Pero recuerda algo. Cambiar por fuera es fácil. Lo difícil es cambiar por dentro. Yu guardó silencio. Porque sabía que tenía razón. Todavía tenía ira. Todavía tenía odio. Todavía tenía heridas que no desaparecían. Pero al menos ahora sentía que avanzaba. Después de varios minutos caminando, finalmente llegó a su nueva casa. Se detuvo frente a ella unos instantes. Las luces de la calle iluminaban las paredes tranquilamente. Silencio. Paz. Yu sacó lentamente las llaves. Abrió la puerta y entró. El interior seguía casi vacío. Pero aún así, se sentía diferente al pequeño departamento. Más amplio. Más tranquilo. Más suyo. Yu dejó las bolsas sobre una mesa y observó el lugar en silencio. Todavía faltaban muchas cosas. Muebles. Objetos. Detalles. Pero no le importaba. Porque después de tanto tiempo, finalmente tenía un lugar al cual podía llamar hogar. Malas intenciones. La tarde comenzaba a caer sobre la Academia Saikai. Las clases ya habían terminado y muchos estudiantes seguían reunidos en distintos salones hablando antes de irse a casa. Algunos estudiaban. Otros simplemente perdían el tiempo conversando. Pero en uno de los salones, el ambiente era diferente. 5 chicos habían reunido a varios compañeros cerca del fondo del aula. Sus voces eran bajas, pero el tono de la conversación dejaba claro que algo no estaba bien. Uno de ellos cerró la puerta antes de hablar. Escuchen bien. Los demás dirigieron la mirada hacia él. Esto es sobre Yu. Algunos estudiantes soltaron pequeñas risas apenas escucharon el nombre. ¿El inútil? ¿Qué pasa con él? Pensé que ya lo habían expulsado. El chico apoyó los brazos sobre una mesa. Sí. Pero eso no significa que todo terminó. Otro de los 5 sonrió de forma desagradable. Todavía queremos divertirnos un poco con él. Varias miradas cambiaron. Algunos parecían interesados. Otros incómodos. ¿Qué planean hacer? El muchacho soltó una pequeña risa. Encontrarlo. Silencio. Ese tipo desapareció demasiado rápido. Y honestamente, todavía me cae mal su cara. Algunos compañeros comenzaron a reír. ¿Van a golpearlo o qué? Tal vez. Uno de los chicos se encogió de hombros. Depende de cómo reaccione cuando lo encontremos. Otro muchacho habló desde el fondo. ¿Y si ya se fue de la ciudad? Lo dudo. El líder del grupo entrecerró ligeramente los ojos. Alguien como él no tiene a dónde ir. Las risas volvieron a escucharse. Porque para ellos, Yu seguía siendo el mismo chico débil al que podían humillar cuando quisieran. No tenían idea de cuánto había cambiado, ni de lo que estaba haciendo lejos de la academia. Uno de los estudiantes levantó ligeramente una ceja. ¿Y para qué molestarse? Ya lo expulsaron. El chico sonrió nuevamente.
Porque quiero verlo romperse otra vez. El ambiente se volvió un poco más pesado después de esas palabras. Incluso algunos estudiantes que estaban riendo dejaron de hacerlo. Pero nadie dijo nada. Porque dentro de la Academia Saikai, muchos estaban acostumbrados a ignorar lo que le ocurría a Yu. Como si no importara. Como si fuera normal. Mientras tanto, muy lejos de ahí, sin saber nada de lo que ocurría en la academia, Yu Boika observaba silenciosamente su nueva casa, sin imaginar que algunas personas del pasado todavía no estaban dispuestas a dejarlo ir. La tarde comenzaba a oscurecer cuando Yu salió de su casa nuevamente. El ambiente era tranquilo. El viento frío recorría las calles mientras las luces de la ciudad empezaban a encenderse poco a poco. Yu caminaba en silencio con las manos dentro de los bolsillos de su chaqueta. Su nuevo cabello negro se movía ligeramente con el viento, cada vez que veía su reflejo en alguna ventana. Sentía que el antiguo Yu desaparecía un poco más. Pero aún así, todavía faltaba algo. Entonces su mirada se detuvo en un pequeño local iluminado por luces rojas y blancas. Un estudio de tatuajes. Yu observó el lugar durante unos segundos. La oscuridad apareció nuevamente dentro de su mente. Y Yuri Boika lo observó en silencio. ¿Ahora qué piensas hacer? Yu respondió con calma. Quiero marcar este cambio. Boika permaneció callado unos segundos. Luego asintió lentamente. Entonces asegúrate de no arrepentirte. Yu abrió la puerta del estudio y entró. La campana sonó suavemente. El lugar olía a tinta y desinfectante. Varias ilustraciones cubrían las paredes mientras un tatuador limpiaba algunas herramientas cerca del fondo. Cuando vio entrar a Yu, levantó ligeramente la mirada. ¿Primera vez? Yu asintió. Sí. El hombre sonrió un poco. ¿Ya sabes qué quieres? Yu sacó su teléfono y mostró las imágenes. El tatuador observó los diseños. El primero era un símbolo oscuro y elegante. El segundo era mucho más agresivo, con un enorme lobo acompañado de la palabra Frank. Interesantes elecciones, comentó el hombre. Yu guardó silencio unos segundos antes de hablar. El primero quiero hacerlo en el cuello. El tatuador levantó ligeramente una ceja. Directo al cuello, tienes decisión. Yu no respondió. Porque para él, esto no era solo un tatuaje. Era una marca. Una señal de que ya no quería seguir siendo la misma persona. ¿Y el segundo? Atrás del hombro. El tatuador asintió lentamente. Bien. Toma asiento. Yu se quitó lentamente la chaqueta y tomó asiento frente al espejo. El sonido de la máquina comenzó a escucharse poco después. El tatuador empezó por el cuello. La aguja avanzaba lentamente sobre la piel mientras el diseño comenzaba a tomar forma. Pero Yu no se movió. No se quejó. El dolor era soportable. Después de todo, había sentido cosas peores. Mientras el tatuador trabajaba, Yu observó su reflejo en silencio. El cabello negro. La mirada fría. Y ahora, aquella marca apareciendo lentamente sobre su cuello. Cada cambio lo alejaba más del chico abandonado de antes. Más del inútil que todos despreciaban. Más de Yu Ayase. Y más cerca de Yu Boika. Cuando terminaron el primer tatuaje, el tatuador limpió cuidadosamente la zona. Nada mal para ser tu primera vez. Yu observó el diseño reflejado en el espejo. Oscuro. Elegante. Serio. Le gustaba. Luego comenzó el segundo tatuaje detrás del hombro. El enorme lobo empezó a tomar forma lentamente sobre su piel. Más agresivo. Más salvaje. Más intimidante. Y mientras la aguja seguía trabajando, Yu permaneció completamente en silencio. Porque dentro de él, sentía que finalmente estaba distinta y silencio. El sonido de la máquina de tatuajes finalmente se detuvo. El estudio quedó en silencio por unos momentos mientras el tatuador limpiaba cuidadosamente la tinta sobrante del hombro de Yu. Listo. Yu permaneció sentado unos segundos más. El tatuador tomó un espejo pequeño y se lo mostró primero hacia el cuello. El símbolo oscuro destacaba perfectamente sobre su piel. Elegante. Serio. Intimidante. Luego le mostró el tatuaje de la espalda. El enorme lobo parecía agresivo incluso estando quieto. Las líneas negras hacían que el diseño resaltara con fuerza detrás de su hombro. Yu observó ambos tatuajes en silencio, sin apartar la mirada, porque por primera vez en mucho tiempo, sentía que el reflejo frente a él ya no pertenecía al chico abandonado de antes. Ahora transmitía algo diferente, más frío, más fuerte, más peligroso. El tatuador sonrió ligeramente mientras guardaba sus herramientas. Debo admitirlo, te quedan bastante bien. Yu dejó lentamente el espejo sobre la mesa. Sí. Su voz sonó tranquila, pero dentro de él sentía algo extraño, como si cada cambio estuviera rompiendo lentamente las cadenas de su antiguo pasado. La oscuridad apareció nuevamente dentro de su mente.
Y Yuri Boika observó los tatuajes sin decir nada durante unos segundos. Luego habló. Ahora sí pareces alguien dispuesto a pelear. Yu levantó ligeramente la mirada. Todavía no soy fuerte. Boika cruzó los brazos. Pero ya dejaste de parecer débil. Silencio. Yu volvió a mirar el tatuaje del cuello reflejado en el espejo. Entonces se levantó lentamente de la silla y comenzó a acomodarse la ropa nuevamente. El tatuador tomó una pequeña hoja con instrucciones para cuidar los tatuajes y la dejó sobre el mostrador. Evita entrenar demasiado fuerte o yo podrían irritarse. Yu tomó la hoja sin demasiado interés. Entendido. Luego metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó dinero para pagar. El tatuador abrió ligeramente los ojos al ver la cantidad. Oye, esto es demasiado. Yu guardó silencio unos segundos. Quédate con el resto. El hombre soltó una pequeña risa sorprendida. Eres alguien curioso, ¿lo sabías? Pero Yu ya estaba caminando hacia la salida. La campana del local sonó suavemente cuando abrió la puerta. El aire frío de la noche golpeó su rostro nuevamente. Las luces de la ciudad iluminaban las calles mientras las personas seguían caminando sin prestar atención a él. Yu pasó lentamente una mano cerca del tatuaje de su cuello. Todavía ardía un poco, pero no le molestaba, porque aquel dolor era una prueba de cambio. Entonces comenzó a caminar de regreso a casa, y mientras avanzaba entre las luces nocturnas, el antiguo Yu parecía desaparecer cada vez más en la oscuridad. La búsqueda la noche había caído sobre la Academia Saikai. La mayoría de los estudiantes ya se habían ido a casa. Los pasillos estaban casi vacíos y el silencio comenzaba a apoderarse de la escuela. Pero en una de las aulas del segundo piso, todavía había personas reunidas. Muchos. Demasiados. Alrededor de 30 chicos ocupaban el salón mientras hablaban en voz baja. El ambiente era pesado, incómodo, y en el centro del grupo estaban los mismos 5 estudiantes que habían comenzado todo. Uno de ellos apoyó las manos sobre el escritorio mientras observaba al resto. Entonces ya estamos todos. Otro muchacho sonrió de forma arrogante. 30 contra 1, eso sí da risa. Algunos soltaron carcajadas. Ese inútil no va a poder hacer nada. Seguro se pone a llorar apenas nos vea. Ni siquiera sé por qué necesitamos tantos. Las risas continuaron. Porque en sus mentes, Yu seguía siendo el mismo chico silencioso que nunca respondía. El mismo al que podían humillar cuando quisieran. Uno de los 5 volvió a hablar. Escuchen bien. El salón poco a poco guardó silencio. Ya conseguimos información. Varios levantaron la mirada interesados. Parece que Yu sigue viviendo en esta ciudad. Así que iremos a buscarlo. Algunos comenzaron a emocionarse inmediatamente. Perfecto. Quiero ver su cara cuando nos vea llegar. Ese tipo merece otra paliza. Pero no todos parecían cómodos. Un estudiante del fondo habló con duda. ¿No creen que ya es demasiado? El ambiente cambió un poco. Uno de los chicos lo miró con molestia. ¿Qué? Ya lo expulsaron, continuó el muchacho. ¿Para qué seguir molestándolo? Silencio. Entonces el líder del grupo soltó una pequeña risa. Porque puedo hacerlo. Sus palabras hicieron que varios volvieran a reír. Además, el chico entrecerró ligeramente los ojos. Siempre odié la manera en que nos miraba. Otro compañero se cruzó de brazos. Sí. Aunque fuera débil, daba fastidio. Como si quisiera hacerse la víctima. Las conversaciones comenzaron nuevamente. Planes, rutas, lugares donde podrían buscarlo. Todo mientras seguían creyendo que Yu era incapaz de defenderse. Sin imaginar que el chico al que buscaban ya no era el mismo de antes. Muy lejos de la academia. Yu Boika caminaba tranquilamente por las calles nocturnas de la ciudad, sin saber que un grupo entero estaba preparándose para ir tras él. Alguien escuchó la noche cubría lentamente la ciudad mientras los 30 chicos abandonaban juntos la Academia Saikai. El grupo caminaba por las calles hablando entre risas y burlas. Algunos llevaban las manos en los bolsillos. Otros simplemente parecían emocionados por lo que planeaban hacer. Cuando encontremos a Yu, quiero ver cuánto tarda en suplicar. Ese inútil siempre ponía esa cara molesta. Seguro ahora está escondido como un cobarde. Las carcajadas continuaron. Porque ninguno de ellos imaginaba cuánto había cambiado realmente Yu. Pero lo que no sabían era que alguien había escuchado toda la conversación, muy cerca del aula donde habían estado reunidos. Una chica permanecía escondida detrás de una pared observándolos alejarse. Había escuchado todo, cada palabra, cada plan, y la expresión de su rostro mostraba claramente incomodidad. Esto ya es demasiado. Murmuró en voz baja. Ella sabía que Yu nunca había sido alguien problemático. Callado, sí. Extraño, tal vez.
Pero jamás alguien que mereciera ser perseguido por 30 personas. La chica observó cómo el grupo se alejaba por la calle. Entonces sacó rápidamente su teléfono. Sus dedos comenzaron a escribir un mensaje con rapidez. Esos chicos salieron a buscar a Yu. Creo que planean golpearlo. El mensaje fue enviado a un pequeño grupo de compañeras de clase. La respuesta llegó casi de inmediato. ¿Qué? ¿Hablas en serio? Eso ya pasó demasiado lejos. La chica volvió a mirar a los 30 chicos caminando por la calle. Luego respiró profundamente. No puedo ignorarlo. Guardó el teléfono y comenzó a seguirlos a cierta distancia. En silencio. Sin hacer ruido. Intentando no ser descubierta. Mientras caminaba detrás del grupo, podía escuchar partes de la conversación. ¿Y si ya huyó? Entonces lo encontraremos igual. Quiero ver su cara cuando nos vea. La chica frunció ligeramente el ceño. Todo aquello se sentía mal. Muy mal. Porque aunque la mayoría de estudiantes ignoraban a Yu, esto ya no era bullying. Era una cacería. Y mientras los 30 chicos avanzaban por las calles creyendo que iban tras una presa fácil, ninguno imaginaba que el Yu que iban a encontrar ya no era el mismo chico indefenso de antes. No lo reconocieron. La noche seguía tranquila. Las luces de la ciudad iluminaban las calles mientras las personas comenzaban a desaparecer poco a poco rumbo a sus hogares. Yu caminaba con calma después de salir de una tienda cercana. Llevaba ropa nueva, oscura, más seria, muy diferente a la que usaba antes. El cabello negro cambiaba completamente su apariencia, y los tatuajes apenas visibles en el cuello le daban una presencia mucho más intimidante. Ahora mismo, era difícil relacionarlo con el chico callado y débil de la Academia Saikai. Yu llevaba las manos en los bolsillos mientras regresaba a casa tranquilamente. Entonces, vio un grupo acercándose desde la esquina de la calle. Muchas personas. Demasiadas. 30 chicos caminando juntos mientras hablaban y reían entre ellos. Yu redujo ligeramente el paso. Los observó en silencio. Ellos también lo miraron al acercarse. Pero ninguno reaccionó. Porque no lo reconocieron. El cambio era demasiado grande. Uno de los chicos levantó ligeramente la mano. Oye tú. Yu se detuvo. Su mirada permaneció tranquila. ¿Qué? Otro muchacho dio un paso al frente. Estamos buscando a alguien. Yu no respondió de inmediato. Solo observó al grupo completo. Entonces uno de ellos soltó una pequeña risa. A un tipo llamado Yu. Queremos romperle la cara a ese inútil. Varias risas se escucharon detrás de él. ¿Sí, lo has visto? Cabello rojo. Cara molesta. Parece un perdedor. Silencio. Yu permaneció inmóvil, escuchando cada palabra, sin cambiar la expresión. Uno de los chicos volvió a hablar. ¿Entonces qué? ¿Lo conoces o no? Por unos segundos. La calle quedó completamente en silencio. El viento movió ligeramente el cabello negro de Yu. Y entonces, levantó lentamente la mirada hacia ellos. Sus ojos ya no tenían miedo, ni inseguridad, solo calma. Una calma incómoda. Sí. Respondió finalmente. Las risas se detuvieron un poco. ¿Así? Yu dio un pequeño paso hacia adelante. Lo conozco muy bien. La chica que había estado siguiéndolos desde lejos observó la escena escondida detrás de otra calle. Y cuando vio el rostro del joven de cabello negro, sus ojos se abrieron lentamente, porque aunque tardó unos segundos en reconocerlo, finalmente entendió quién era. Yu. Pero los demás todavía no lo sabían. Uno de los chicos sonrió de forma burlona. Perfecto. Entonces dinos dónde está ese inútil. Silencio. Yu los observó uno por uno. 30 personas. 30 chicos creyendo que seguía siendo el mismo de antes. Entonces, una pequeña sonrisa fría apareció apenas en su rostro. Lo encontraron. El nuevo Yu. La calle quedó en silencio después de aquellas palabras. Lo encontraron por unos segundos. Los 30 chicos simplemente se quedaron mirando al joven frente a ellos, confundidos, sin reaccionar. El cabello negro, la ropa oscura, la mirada fría, los tatuajes visibles cerca del cuello. No se parecía en nada al Yu que conocían. Uno de los chicos frunció el ceño. Espera. Otro abrió ligeramente los ojos. No. Entonces finalmente lo entendieron. Yu. El grupo entero comenzó a observarlo con más atención, y mientras más lo miraban, más difícil era creer que realmente fuera él. El chico callado y débil de la Academia Saikai ahora tenía una presencia completamente distinta. Pero después de la sorpresa inicial, las burlas comenzaron nuevamente. ¿Qué demonios te pasó? ¿Ahora intentas verte intimidante? Sigues siendo el mismo inútil de siempre. Algunos comenzaron a reírse. Miren su cabello. ¿Y esos tatuajes? ¡Qué ridículo! ¿Qué? ¿Ahora juegas a ser un chico malo?
Las carcajadas llenaron nuevamente la calle. Pero Yu no reaccionó. Solo permaneció observándolos en silencio, con calma. Y eso comenzó a incomodar a algunos. Porque normalmente Yu habría bajado la mirada. Habría evitado el conflicto. Pero esta vez no parecía asustado en absoluto. Muy lejos de ellos, escondida detrás de una esquina, la chica que había seguido al grupo observaba toda la escena. Y discretamente comenzó a grabar con su teléfono. No puedo creer que realmente lo encontraron. Murmuró en voz baja. Pero mientras enfocaba la cámara hacia Yu, se quedó inmóvil unos segundos. Porque incluso ella apenas podía reconocerlo. El cambio era demasiado grande. El cabello negro le daba una apariencia mucho más seria, más madura, más atractiva. Y aquella mirada tranquila hacía que se viera completamente diferente al chico ignorado de la academia. La chica sintió como sus mejillas se calentaban ligeramente. Se ve muy distinto. Rápidamente apartó un poco la mirada, sorprendida por su propia reacción. Mientras tanto, uno de los chicos dio un paso al frente mirando a Yu con arrogancia. ¿Y qué? ¿Creíste que cambiando tu aspecto dejarías de ser débil? Otro soltó una carcajada. 30 contra 1, esto va a ser divertido. Las risas continuaron. Pero Yu seguía inmóvil, sin miedo, sin nervios, solo observándolos. Y aquello empezaba a poner incómodos a algunos del grupo. Porque por primera vez sentían que algo no estaba bien. Así soy ahora. La calle permanecía llena de tensión. 30 chicos rodeaban a Yu mientras las risas y burlas seguían escuchándose en medio de la noche. Pero Yu permanecía inmóvil, silencioso, observándolos uno por uno. Entonces uno de los chicos volvió a hablar entre carcajadas. Oigan, tal vez su mami ya lo abandonó otra vez. Las risas explotaron alrededor. Ja ja ja. Seguro sí. Pobrecito Yu. Silencio. La expresión de Yu cambió apenas un poco, muy poco, pero suficiente, porque aquellas palabras tocaron algo que él odiaba, su pasado, su váyase, el abandono, todo aquello que quería destruir y dejar atrás. Uno de los chicos siguió burlándose. ¿Qué pasa? ¿Te enojaste? Yu levantó lentamente la mirada, y por primera vez, los 30 sintieron algo incómodo, porque sus ojos ya no eran los mismos de antes. Ahora había ira, fría, pesada. Controlada, apenas, en su mente. La oscuridad apareció nuevamente, y Yuri Boyka lo observó fijamente. Controla tu mente, pero esta vez Yu no respondió, porque el odio seguía creciendo dentro de él. Uno de los chicos dio un paso al frente riéndose. ¿Qué vas a hacer? ¿Llorar? Error. Yu se movió, tan rápido, que varios ni siquiera reaccionaron. El golpe impactó directamente contra el rostro del muchacho. Crack. El sonido resonó en la calle. El chico cayó inmediatamente al suelo sujetándose la cara mientras gritaba de dolor. La sangre comenzó a bajar rápidamente de su nariz. El grupo entero quedó congelado. ¿Qué demonios? La chica escondida detrás de la esquina abrió los ojos sorprendida mientras seguía grabando. Porque aquel golpe no parecía propio del antiguo Yu. Yu levantó lentamente la mirada hacia el resto. Su respiración era pesada. Y dentro de su mente, una sola frase apareció. Así es como soy, pendejos. Entonces todo explotó. Agárrenlo. Varios chicos corrieron contra él al mismo tiempo. Pero Yu no retrocedió. El primero lanzó un golpe desesperado. Yu lo esquivó rápidamente y respondió con un golpe al estómago que lo dejó sin aire. Otro intentó sujetarlo por detrás. Yu giró el cuerpo violentamente y lo empujó contra el suelo. Un tercero corrió directo hacia él. Golpe. Directo al rostro. El chico cayó de inmediato. La calle se llenó de gritos y caos. ¿Qué le pasa a este tipo? Él nunca peleaba así. Maldito. Pero Yu seguía moviéndose. Más rápido. Más agresivo. Cada entrenamiento. Cada pelea clandestina. Cada noche soportando dolor. Estaba saliendo ahora mismo. Un chico intentó patearlo. Yu atrapó la pierna y lo derribó bruscamente. Otro trató de golpearlo por un costado. Pero Yu reaccionó primero. Golpe. Otro más. El muchacho retrocedió completamente desorientado. La chica que grababa apenas podía creer lo que veía. Los 30 chicos habían ido pensando que encontrarían a una víctima fácil. Pero ahora parecía todo lo contrario. Porque Yu no estaba huyendo. Los estaba enfrentando. Y peor aún, los estaba dominando. La respiración de Yu se volvió más pesada. La ira seguía creciendo dentro de él. Pero esta vez no había miedo. Solo rabia acumulada durante años. Deténganlo. 5 chicos intentaron ir contra él juntos. Yu recibió un golpe en el hombro, otro en el brazo. Pero no se detuvo. Respondió inmediatamente. Uno cayó. Luego otro.
El tercero retrocedió asustado, porque la mirada de Yu comenzaba a dar miedo. Era fría, vacía, peligrosa. En su mente, Yuri Boyka volvió a aparecer. No pelees como un animal. Pero Yu apenas escuchaba, porque toda la humillación del pasado estaba explotando ahora mismo. Otro chico corrió desesperado. Yu lo golpeó antes siquiera de que terminara de acercarse. El muchacho cayó al suelo sin poder levantarse inmediatamente. Silencio. Poco a poco. Los demás comenzaron a retroceder, respirando agitados, asustados, porque el chico que tenían enfrente ya no era el Yu que conocían. Yu respiraba pesadamente mientras observaba al grupo. Algunos estaban en el suelo, otros dudaban en volver a acercarse. Y entonces, Yu habló finalmente. Su voz sonó fría, pesada. ¿Eso era todo? Ya no soy el mismo. El silencio dominó la calle. El suelo estaba lleno de chicos heridos y retrocediendo con miedo. Respiraciones agitadas, quejidos, miradas nerviosas. Yu permanecía de pie en medio de todos ellos. Su respiración era pesada. El tatuaje de su cuello apenas se alcanzaba a ver bajo la luz de la calle mientras sus ojos seguían llenos de ira. Entonces, 3 seguían de pie, 2 chicos temblando ligeramente, y el líder del grupo, aunque incluso él ya no parecía tan confiado. Maldito. Retrocedió un paso, porque finalmente lo entendía. Yu ya no era el chico débil que podían golpear cuando quisieran. Uno de los 2 chicos restantes gritó intentando reunir valor. Entre los 3. Los 2 corrieron hacia Yu desesperadamente. Error. El primero lanzó un golpe torpe. Yu atrapó violentamente su brazo. Crack. Un grito desgarrador resonó en toda la calle. El chico cayó inmediatamente al suelo sujetándose el brazo mientras lloraba de dolor. Mi brazo. ¡Ah! El segundo intentó detenerse, pero ya era tarde. Yu giró rápidamente y lanzó una patada brutal contra su pierna. Crack. El sonido hizo que incluso algunos de los demás se estremecieran. El muchacho cayó gritando mientras sujetaba su pierna completamente doblada. ¡Ah! Mi pierna. La chica que seguía grabando llevó una mano a su boca completamente impactada, porque aquello ya no parecía una pelea normal. Yu daba miedo, mucho miedo. Entonces, solo quedó el líder. El chico respiraba agitadamente mientras retrocedía lentamente sobre el pavimento. Sus manos temblaban. Espera. Yu comenzó a caminar hacia él lentamente. Paso, paso, paso. La mirada del muchacho mostraba auténtico terror. Aléjate. Intentó arrastrarse hacia atrás. Pero Yu llegó primero. Patada. El golpe impactó directamente contra su rostro. El chico cayó de espaldas completamente aturdido. La sangre salió de su boca mientras intentaba respirar. ¡Ak! Pero Yu no se detuvo. Lo sujetó violentamente de la ropa y se subió encima de él. Entonces comenzó a golpearlo. Un puñetazo. Otro. Y otro más. Cada golpe estaba lleno de toda la rabia acumulada durante años. ¡Ah! Detente. El rostro del chico comenzó a llenarse de sangre rápidamente. La chica que grababa abrió los ojos aterrada. Los demás chicos observaban paralizados. Nadie se atrevía a acercarse, porque Yu parecía completamente fuera de control. En su mente, Yuri Boyka apareció nuevamente. Detente. Pero Yu seguía golpeando. Todos ustedes. Otro golpe. Creían que podían pisotearme para siempre. Puñetazo. La sangre cayó sobre el pavimento. El líder apenas podía cubrirse. Yu levantó nuevamente el puño. Pero entonces, la voz de Boyka sonó más fuerte esta vez. Basta. Silencio. El puño de Yu se detuvo en el aire. Su respiración era completamente inestable. Pesada. Llena de ira. Lentamente miró al chico debajo de él. Temblando. Llorando. Aterrado. Yu apretó los dientes. Entonces finalmente se levantó lentamente. El líder permaneció en el suelo incapaz siquiera de mirarlo a los ojos. Toda la calle estaba en silencio. Nadie hablaba. Nadie se movía. Porque todos habían entendido algo esa noche. El antiguo Yu había desaparecido.